Hola y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver qué es lo que le pasa a la luz cuando choca contra los cuerpos. Aquí vemos un rayo amarillo y uno anaranjado. Estos rayos que están representados con estos colores son dos de los infinitos rayos luminosos que pueden llegar a chocar en los distintos cuerpos. O sea, estos rayos pueden venir, por ejemplo, del sol o de una lámpara, de una luz artificial o de la luz ambiental en general. Entonces, estos rayos luminosos, cuando chocan contra un cuerpo opaco, es decir, un cuerpo por el cual no puede ser atravesado por un haz luminoso, ¿qué pasa? Se produce el fenómeno de reflexión. Los cuerpos que mejor reflejan la luz son los espejos, pero ojo que el resto de los cuerpos opacos también pueden reflejar la luz y por eso son visibles. Entonces, ¿qué pasa en el fenómeno de reflexión? El rayo de luz que incide, el que llega a la superficie, forma un ángulo con algo que se llama normal, que es perpendicular a la superficie del lápiz, tiene que ser igual al ángulo con el que el rayo se refleja. Aquí la velocidad del rayo luminoso, es decir, la velocidad que tienen los fotones, eh, esto mismo que pasa con el rayo amarillo, pasa también con el rayo naranja. ¿Qué pasa ahora con otro rayo luminoso que en vez de pegar directamente en el lápiz, resulta que viene y choca con el agua? El agua que está aquí se comporta como un medio que es transparente. ¿Qué significa eso? Que los rayos de luz pueden atravesar sin ninguna dificultad ese medio transparente y uno puede ver a través de ese medio transparente. Pero fíjense que hay algo notorio. Acá el rayo se desvía, ¿está? Se desvía, es decir, cambia su dirección. No es que rebota y vuelve como eran los otros casos, sino que se desvía al atravesar medios transparentes que tienen algo que se llama índice de refracción que los caracteriza. ¿Está? Es algo así como el número de documento de la luz, de la refracción, para el aire y para el agua. Bueno, estas dos sustancias tienen distinto índice de refracción y por lo tanto el rayo luminoso se desvía. No es que rebota y vuelve. Ojo, esto tampoco es absoluto porque siempre parte del rayo que incide sobre un espejo, lo que se llama espejo de agua, se refleja en parte. ¿Estamos? Pero vamos a descontar esa partecita y vamos a suponer que solamente se refracta. Entonces, ¿qué va a ser el fenómeno de refracción? El fenómeno mediante el cual un haz luminoso se desvía al atravesar dos medios transparentes diferentes. Ahora ya, aquí en la parte sumergida, el rayo luminoso vuelve a pegar en el lápiz. Esto que les dibujé acá es lo que pasa en la realidad, digamos, en el sentido de que el lápiz no es que está roto cuando entra en el agua, sino que el lápiz está físicamente entero. Entonces el haz luminoso se refleja al chocar contra un pedacito de una superficie del lápiz y al volver al aire vuelve a desviarse. ¿Estamos? Entonces, aquí nuevamente si trazamos algo que se llamaba la normal, tenemos el ángulo de incidencia medido ahí y el ángulo de refracción chiquitito ahí abajo. Y lo mismo de este lado, rayo, ángulo de incidencia y ángulo de refracción cuando vuelve desde el agua hacia el aire. Ahora fíjense que acá es donde se produce la parte mágica, ¿no? El cerebro es como que le dice al ojo, no, el rayo en realidad viene de acá. No, mentira, el rayo no viene de acá, el rayo viene de acá abajo. Pero el ojo cree que el lápiz no está acá abajo, porque lo ve en este punto. Y ahí es donde, a ver, talán. Entonces, respecto a la pregunta número 2,
¿Qué sucede cuando una onda luminosa encuentra un obstáculo u otro medio en su camino? Esa onda luminosa, ese rayo, se puede reflejar o refractar. ¿Cómo es la dirección del rayo de luz reflejado respecto de la incidente? Vamos a ver aquí en esta imagen. El ángulo que forma el rayo que incide, este ángulo de aquí, ángulo de incidencia, es igual al ángulo de refracción. Es decir, que los dos rayos, las dos ondas, tienen exactamente la misma velocidad. Si esto venía del aire, entonces va a volver al aire. Intenta definir con tus palabras el fenómeno de refracción. ¿Qué va a ser la refracción? Dijimos, el cambio en la dirección del haz luminoso cuando atraviesa dos medios transparentes diferentes, por ejemplo, aire y agua. Observa el gráfico y explica por qué el lápiz se ve quebrado por el fenómeno de la refracción de la luz. Punto 6 dice, el siguiente gráfico representa un rayo de luz que se encuentra con otro medio. Indica a qué corresponde cada una de las siguientes referencias. A ver, si miramos aquí, el rayo P es el rayo incidente, el rayo Q, el rayo reflejado, S es el rayo refractado y los ángulos que están aquí son el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, y aquí faltó uno, el θ sub t, que está aquí, es el ángulo de refracción. Repito, P, rayo incidente, Q, rayo reflejado, S, rayo refractado. Θ I significa ángulo de incidencia. Θ R, ángulo de reflexión. Θ T es ángulo de refracción. ¿Y qué son las N1 y N2? Que acá dice N2 y N2, en realidad es N, es esa propiedad óptica que tienen los materiales transparentes que se llama índice de refracción. Y nos dice cómo va a cambiar la velocidad del rayo luminoso cuando atraviese dos medios transparentes. Punto 7. ¿Cómo será la dirección de la trayectoria del rayo transmitido si el segundo medio tiene propiedades diferentes? La dirección de la trayectoria del rayo se va a alejar o acercar a la normal según las diferencias en los índices de refracción. Eso es todo por hoy, espero que les haya servido. Un abrazo y cuídense.